Bueno, voy a dar comienzo a la ceremonia. En nombre de la Comisión Directiva de la Asociación Patriótica del Uruguay, que tengo el honor de presidir, les doy la bienvenida a los amigos, a los socios y a los invitados especiales. Para ello vamos a hacer esta conmemoración del 171 aniversario del fallecimiento del general Rivera, nuestro primer presidente de la República. Para ello vamos a escuchar unas palabras a cargo del profesor Pablo. Muy bien, muchas gracias, presidente de la Asociación Patriótica. Es un honor estar nuevamente en este lugar tan emblemático y agradezco la presencia de todos ustedes y en especial gente que ha venido, amigos que han venido de otros departamentos. El 20 de enero de 1854 se depositaban en este lugar los restos del general Rivera. Habían recorrido más de 80 leguas desde las orillas del arroyo Conventos en pleno enero, en una especie también de hecho que nos recuerda a la Edad Media o a los poemas homéricos de ese héroe que murió luchando por sus ideales hasta el final, porque no venía para Montevideo. Al final decidió que todavía había cosas para hacer y tomó hacia el norte. Y de alguna manera recibió en el camino el último adiós de sus paisanos, que seguramente salían de los ranchos para hacerle la venia y el último homenaje a Don Frutos. En este lugar de suelo sagrado, que en algún momento hubo una iniciativa a principios del siglo XX de retirar los restos de este lugar, pero sus descendientes, por supuesto a partir de los hijos adoptivos de Don Frutos y Bernardina, sus descendientes rechazaron esa iniciativa, diciendo, entre otras razones, de que Don Frutos había sido un hombre de profunda fe, un hombre devoto y especialmente de la Virgen de Nuestra Señora de la Merced, seguramente a partir del triunfo del 24 de septiembre del año 25. Podemos imaginarnos que en este lugar donde hoy nos encontramos debió llegar Bernardina, más de una vez acompañada de sus hijos, por lo menos hasta su fallecimiento en diciembre de 1863. Vaya si merece que sea siempre recordada también Bernardina, como Ana Monterroso junto a su Juan Antonio, que está allí. Podemos imaginarnos que aquí venían los hombres de la defensa de Montevideo, los soldados, algunos morenos, otros indiados, sobre todo los morenos de Montevideo, que recordaban muchas décadas después a nuestro padre, el general Rivera. Podemos imaginarnos la presencia durante más de 100 años de los integrantes del primero que se llamó Club Fructuoso Rivera y después el Instituto General Rivera, que durante más de un siglo guardó la memoria, investigó y difundió la trayectoria del general Rivera. Y no hay nunca que dejar de mencionar al doctor Carlos Travieso como emblema principal. Podemos imaginarnos a la Asociación Patriótica del Uruguay, la que hoy organiza este acto, también a lo largo de muchos años, convocando homenajes y recordatorios en este lugar. Hablar sobre Rivera es hablar sobre una montaña. Es imposible en unas pocas palabras reseñar la vida tan excepcional de este hombre. No hubo otra figura en nuestra tierra, incluso a nivel regional, de una actuación tan prolongada y tan intensa y decisiva como la de Don Frutos. 40 años, y jugando en primera división siempre. Por algo hasta sus propios adversarios
Uno de ellos, de los más destacados, llegó a decir: escriba el general Rivera sus memorias y habrá escrito la historia de la patria. Por lo tanto, como es imposible resumir la vida de él, y todos los que están acá en general han sido y son lectores y entusiastas de esa trayectoria que ninguna efeméride, desde hace mucho tiempo, ninguna efeméride nacional oficial lo recuerda. Y sin embargo, el magnetismo de Don Frutos, el mismo magnetismo que ejerció en su tiempo sobre la población de estas tierras, lo mantiene intacto, porque aquí hoy nadie está obligado, todos han venido por una decisión voluntaria. Estamos en un año muy especial, estamos comenzando el 2025 y es el año de un bicentenario muy importante. Por eso yo elegí, para referirme de manera concreta a algo, a ese periodo que va, esos 4 años de 1825 a 1828, marcados por 2 momentos cruciales en la vida de la patria y en la vida de Don Frutos. 1825, sin lugar a dudas, no hubiera existido un 1825 con la importancia que tuvo si la decisión de Frutos de unirse al movimiento revolucionario no se hubiera dado. Don Frutos Rivera, al comenzar 1825, era brigadier general y jefe militar de la campaña. ¿Qué significaba eso? Que tenía mando directo sobre todas las fuerzas desplegadas del imperio brasileño en estas tierras. En noviembre del 24 había muerto, posiblemente asesinado, el brigadier general Márquez de Sousa, que era militarmente la figura clave de la dominación brasileña. Y para sustituirlo, Lecor designa a Rivera. Por lo tanto, Rivera tenía control absoluto sobre la campaña. Si Rivera pudo haber decidido desplegar 1.500 hombres sobre las costas del río Uruguay, y la cruzada libertadora seguramente habría abortado. Sabemos bien de que el funcionamiento del espionaje era perfecto y que sobre todo Lecor tenía precisa información de los movimientos de los revolucionarios en Buenos Aires. Sin embargo, sabemos que Rivera no toma esa decisión y prácticamente va sin fuerzas y sin hombres a ver qué pasa por el litoral. Y la unión de Rivera a la revolución del año 1825 marcó muchas cosas. Aporta la principal unidad militar, el Regimiento de Dragones de la Unión, su unidad predilecta. Es el que convoca a los vecindarios para decirles que ahora es el tiempo de iniciar una nueva revolución. Por eso la mayor parte de los primeros documentos están firmados primero por Rivera y después por Lavalleja, dando la señal de que Rivera apoyaba ese nuevo movimiento. Rivera es el que tenía el conocimiento de dónde estaban desplegadas las fuerzas brasileñas, quiénes eran sus jefes, cuál era el armamento, y eso permite en las primeras jornadas de abril capturar una serie de jefes y apoderarse de armamento. Esto no es disminuir para nada el papel de don Juan Antonio Lavalleja y de sus hombres, que también merecen eterna memoria, pero sí es tratar de establecer algunas cosas con claridad. Rivera es el hombre del rincón, que anula la posibilidad de movilizarse a los brasileños en la zona del litoral con foco en Mercedes. Y Rivera es el hombre que aporta caballadas para Sarandí, pero que sobre todo decide dónde se va a realizar el combate. Varios días antes del combate, Rivera está establecido en las márgenes del arroyo Sarandí y haciendo ejercicio de sable todos los días. Todos los días. O
sea que la decisión de carabina a la espalda y sable en mano no fue una decisión del momento, sino que fue una decisión que estaba acordada entre los compadres. Sin embargo, la ingratitud le va a pagar a don Frutos todos esos servicios. Y había, como siempre, existieron fuerzas, sobre todo urbanas, que miraban siempre con desdén y rechazo a la figura de los caudillos rurales. Eran la barbarie, eran los que no podíamos controlar, eran los seguidores del artiguismo. Y por lo tanto había sectores que buscaban el respaldo de Buenos Aires como un poder fuerte para poder someter a la campaña. Los llamados caballeros orientales fueron los principales representantes de esa tendencia anticaudillista. Y de manera increíble, Rivera en el año 1826 tiene que presenciar que le disuelven el regimiento de dragones, su unidad predilecta, lo tiene que presenciar el castigo de sargentos y de otros soldados. Luego se va a enterar que algunos de ellos fueron ejecutados y derramará lágrimas por ellos diciendo formaban parte de la unidad desde el año 1813 en que yo la formé. Y no solo eso, tiene que desterrarse a Buenos Aires, tiene que ir a Buenos Aires a rendir cuentas de sus acciones porque es acusado de traición, porque Rivera en ningún momento había renunciado a la posibilidad de llevar adelante el movimiento con los riograndenses. Otra característica que lo singulariza a Rivera: nunca vio el mundo del Brasil y especialmente como a Río Grande do Sul como el enemigo. Los hombres de Montevideo y los hombres del sur tenían todavía los prejuicios de Castilla. Lo lusitano era el eterno enemigo. Don Frutos era el hombre de tierra adentro, era el hombre de la frontera, era el hombre acostumbrado a convivir con hombres del mundo lusitano, con hombres del mundo castellano, con los hombres indígenas. Y por lo tanto siempre buscó, y por las buenas, incorporar a Río Grande do Sul, y conversó con los principales líderes riograndenses para realizar un movimiento a favor de un modelo de libertad y de república. Lo increíble es que don Frutos tiene que salir huyendo de Buenos Aires porque el gobierno emite un decreto de prisión inmediata acusándolo de traidor. Y el 19 de septiembre, en los arrabales de Buenos Aires, escribirá uno de sus documentos más fantásticos dirigido a su eterno amigo Julián de Gregorio Espinosa, que es de toda su enorme correspondencia, sin lugar a duda, un documento fundamental, porque tiene mucho de autobiográfico. Pero no sé si repararon en la fecha, 19 de septiembre de 1826. Faltaban 5 días ¿para qué? Para conmemorar el primer aniversario de la victoria de Rincón. Y el hombre estaba huyendo. ¿Hacia dónde? Hacia una provincia federal, hacia las tierras de don Estanislao López, que le va a dar cobijo, que lo va a proteger. Y ahí, en ese año 27, principio del 28, don Frutos va a mostrar otra capacidad extraordinaria. ¿Qué capacidad? La de resurgir de las cenizas. Lo va a hacer después en el 37, lo va a hacer en el 43, lo va a hacer en el 46. Una capacidad que tampoco nadie en su tiempo demostró. El de estar prácticamente liquidado, sin fuerza, sin recursos económicos y sin embargo ingeniárselas para generar de nuevo fuerzas que lo siguieran. ¿Cuál sería el magnetismo de ese hombre que infinidad de paisanos y soldados cruzaron desde la tierra oriental para ir hasta el Paraná para encontrarse en Santa Fe con don Frutos? Y de esa acción nace la fantástica campaña de las Misiones.
encuentra de aliados al indígena misionero que mantenía el sueño de reunificar las misiones a ambas márgenes del río Uruguay, porque una parte de las misiones estaba bajo dominio brasileño y la otra parte de las misiones acababa de tomar la provincia de Corrientes. Rivera durante muchos años va a llevar adelante de alguna manera la representación de ese deseo del pueblo indígena misionero de reunificarse. La campaña de misiones causa asombro y temor en el imperio, y bien sabemos que se ha pretendido siempre regatearle la importancia y el significado de la campaña de misiones, pero alcanza con ver la correspondencia que publicó don Flavio García, que siempre también merece ser recordado al hablar de Rivera, la correspondencia que se rescató entre las autoridades de Río Grande del Sur y el imperio para mostrar la enorme preocupación que tenían por este jefe oriental, porque tenía dos características muy peligrosas. La primera, era compadre de casi todos los jefes y facenderos del Río Grande del Sur. La segunda, era demasiado prudente y usaba la política mucho más que las armas para tratar de seducir a sus adversarios. Sabemos que la incorporación de la provincia de Misiones no pudo ser porque se produce la Convención Preliminar de Paz. Y no hay duda que la Convención Preliminar de Paz se produjo en buena medida, se aceleró su firma por la acción amenazante de don Frutos de penetrar en el territorio del imperio con su mensaje del sistema de los pueblos libres, en sus propias palabras, que era el sistema liberal republicano frente al imperio. Y Rivera va a regresar. Y Rivera nunca tuvo dudas de que la solución de transformar a la provincia oriental en una república soberana era la mejor solución, porque estaba en sintonía con el sentir del pueblo oriental. Aquel sentir del pueblo oriental que después de Guayabos y después de la disolución de los dragones, después de la traición del año 16 que trajo a los portugueses, como muchas crónicas lo señalan, el nombre de porteño era odioso a los orientales. Por lo tanto, había una fuerte vocación de autonomía y de independencia en la población, sobre todo de la campaña y en los sectores más populares de Montevideo. Reitero, las clases altas miraban con demasiada desconfianza el poder de estos caudillos. Y Rivera regresa a finales del año 28. Regresa con un ejército formado, el Ejército del Norte, que va a ser la base principal del primer ejército nacional de la República Oriental del Uruguay. Regresa con 5.000 o 6.000 indígenas, cerrando el ciclo histórico de 2 siglos de las misiones jesuíticas y trayendo una masa de población indígena que, mientras algunos la despreciaban diciendo solo traen santitos, don Frutos elogiaba las cualidades de elemento civilizador y poblador que tenía ese indígena. Por eso lo colocó allá en Bella Unión como atalaya y como defensa de la soberanía, porque en ese regresar para su pingo en las orillas del Guarén y dice: de aquí no me muevo, cuando por un tratado de la Farola firmado acá en Montevideo, el Arapey se había fijado como el mente. Era evidente que ese hombre que regresaba era una figura respetable y que de alguna manera, en ese coraje enorme que había manifestado en su exilio, tenía la revancha histórica de perfilarse como el más serio candidato a la presidencia de la República. Son solamente 4 años, 1/10 de la trayectoria brillante de don Frutos, pero están enmarcados por 2 años fundamentales, 1825-1828, y ahí lo hemos visto a don Frutos
en ese papel que yo le he llamado del Alejandro Criollo, el cortador de nudos gordianos de nuestra historia, dividiendo las aguas del tiempo, dividiendo las aguas del tiempo. Sabemos que la memoria de Don Frutos ha pasado por momentos de esplendor, pero también nunca le han faltado críticos, porque el que mucho hace seguramente siempre genera adversidades. Adversidades de distinto tipo, adversidades partidarias, de las cuales todos muchas veces caemos en la trampa de juzgar a estos hombres anteponiendo su divisa partidaria. Pero no debemos olvidar una cosa, que las divisas nacieron, por lo menos como divisa, en 1836, un cuarto de siglo después de 1811. O sea que en la trayectoria de Don Frutos, de Manuel Oribe, de Juan Antonio Lavalleja, de Julián Laguna y de cualquiera de ellos, la mayor parte de su trayectoria no lo hicieron con ninguna divisa partidaria. Por supuesto que había bandos prefigurados ya por los acontecimientos políticos, pero hay un cuarto de siglo de actuación de estos hombres. Otros han rechazado no solo a Rivera, sino que rechazan el siglo XIX en general, porque dicen que fue el siglo de la barbarie, y exaltan solo el siglo XX porque ahí apareció la civilización. Una parte importante de la intelectualidad uruguaya de ayer y de hoy sigue sosteniendo esa idea de que el siglo XIX fue la barbarie y que a los orientales no le debemos nada. Una de sus figuras más importantes, a uno de sus protagonistas le hace decir: detrás de nosotros no existe nada. Un gaucho, 2 gauchos, 33 gauchos. Y esa forma de mirar al país y de negar que nuestra sociedad tiene raíces profundas y que esa sociedad de los orientales, con poca escuela pero mucho coraje, definió muchas de nuestras características fundamentales, me parece que es algo que debemos preservar siempre. Porque este país de los orientales se construyó sobre la idea de la libertad. Recordemos aquella hermosa frase de Don Frutos, el suelo clásico de la libertad, sobre la democracia, sobre el respeto a la ley, a la Constitución, aquella imagen de Don Frutos que viene desde el catalán para llegar a tiempo para entregar su mando de presidente en octubre del 34, y sobre la justicia social y un concepto de no discriminación racial. Por eso los caudillos fueron rodeados siempre de blancos, de mestizos, de negros, de indígenas, de las castas que eran despreciadas. Ese es un patrimonio de los orientales que nos viene de esa luz fantástica que fue la luz de la civilización, de la mal llamada barbarie, pero que fue en realidad nuestra verdadera civilización. Y Don Frutos Rivera, como Artigas y como todas las otras figuras de ese fantástico siglo XIX, jugaron un papel fundamental para construir una sociedad con identidad. Así que viva por siempre la memoria del general Fructuoso Rivera. Muchas gracias. Descanse. Arco.